empezar. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy comenzamos con nuestras actividades de la Secretaría del Claustro de Analistas en Formación de la Perdón, Sociedad. ¿dónde está? Acá, al lado tuyo. Bien, no, Bueno, hoy comenzamos con las actividades de la Secretaría de Cultura del Claustro de Analistas en Formación de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Estamos muy entusiasmadas preparando las propuestas para este año. Esperamos que sean enriquecedoras y convocantes para el intercambio. Nuestro objetivo es integrar el psicoanálisis en las diferentes expresiones del arte y la cultura, como parte fundamental dentro de nuestra formación. La Secretaría está integrada por Anastasia Beunza, Liz Coronel, Karin Friedman, Patricia Katz, Teresa Roux, Verónica Vincini y quien les habla, Malena Yang. En este primer encuentro tenemos como invitado al doctor Rucconi. Para nosotros es un gran placer abrir este año con un psicoanalista con la trayectoria y la generosidad que lo caracteriza. Gracias, Julio, por aceptar nuestra invitación. gracias por la invitación. Este año el tema que nos convoca desde el claustro es el yo y el ello. De este texto consideramos una cita que condensa de una forma muy interesante lo hereditario, lo filogenético, la compulsión de repetición, restos de antiguos yoes, la voluntad del ello imponiéndose en el yo. Aquí la cita. El ello hereditario alberga en su interior los restos de innumerables existencias yo, y cuando el yo extrae del ello la fuerza para su superyo, quizás no haga sino sacar de nuevo a la luz figuras, plasmaciones yoicas más antiguas, procurarles una resurrección. La película que analizará Julio es Volver. Su director Almodóvar nos dice: Volver habla de mis orígenes. Todo está contado desde el niño que está presente en la vida de aquellas mujeres. En La Mancha hay una enorme cultura sobre la muerte. Existe la figura del fantasma que vuelve, y normalmente lo hacen porque tienen cosas que solucionar. Este tipo de historias son historias que yo he oído desde mi infancia. El título hace alusión a la vuelta del más allá. De algún modo, consciente o no, Almodóvar captó la esencial propuesta freudiana y Rusconi nos propone sacarle todo el jugo. Le damos la palabra a Julio y luego vendrá el intercambio. Pueden participar los que están en el Zoom o presencial levantando la mano y les vamos a ir dando la palabra. Vamos a comenzar la actividad con un pequeño video de inicio de la película. ¿Querés decir algo antes? Sí, quería aclarar que vamos a ver los primeros 2 minutos y medio del film, que es esencial lo primero que se presenta. Freud hablaba de la importancia de las primeras sesiones, pero en cada sesión, los primeros minutos, cuando uno se pone a estudiar una sesión desgrabada, ¿no? Cuando viene alguien y contó, bueno, vino la paciente, que eso no sé cuánto, es difícil de rearmar. Pero si tenemos la sesión desgrabada, vamos a ver que en los 10, 15, como mucho, primeros renglones, está lo que después se va a ir desplegando a lo largo de la sesión. Bueno, en esta película la idea mía es poder mostrar cómo en los 2 minutos y medio iniciales de la película está condensado todo, pero absolutamente todo lo que va a aparecer después. Así que ahora vamos a ver esos primeros minutos. Por eso es importante ver una película desde el comienzo. Bueno, lo primero que aparece, que apenas se vio un milisegundo porque enseguida pasó, es el auspicio de Castilla, La Mancha. La Mancha, si hiciéramos una encuesta, lo primero que se asocia es Don Quijote de la Mancha. Y Don Quijote de la Mancha, ¿a qué lo asocia cualquiera? Molinos de viento y locura. Tema que va a ir apareciendo en la película. La música, ¿qué se escucha? Se escucha la música de una zarzuela. La rosa del azafrán es el fragmento que se escucha. El azafrán es un cultivo manchego por excelencia. Y el coro femenino, las espigadoras que trabajan con el Señor, etc. Es decir, hay una queja, un lamento,
que es una acusación de las mujeres al señor, al amo que esclaviza. En La Rosa del Azafrán, en verdad, el amo es un ama, pero un ama que tenía características bastante crueles. La escena es en el cementerio. Hay mujeres limpiando. Frente a los muertos, ¿qué es lo que se puede sentir? Freud nos dice, dolor por la pérdida, satisfacción por sobrevivir y temor por su venganza. Los muertos estarían envidiosos de la vida de los sobrevivientes. Por eso se las mete en una caja, se les pone tierra arriba, un mármol en el cementerio, se cierra con candado, nos aseguramos, pero después de la noche se sueña con el muerto, o sea, lo cual se muestra que son inútiles todas las medidas de precaución, porque justamente asociado a volver, los muertos siempre vuelven. Y esto está en montones de mitos, fantasías, etc. La representación misma de la muerte es un muerto. Es un esqueleto con una hoz con la que viene, no una guadaña, con la que viene a cegar las vidas. ¿No? Limpiar obsesivamente. Sabemos que ese limpiar obsesivamente es limpiar las huellas de un crimen, real o imaginario. En el obsesivo lo que limpia es el crimen imaginario. Aparece el cuidado en lograr que el muerto y la tragedia que lo engendró. ¿Por qué digo la tragedia que lo engendró? Freud es muy fuerte en lo que dice, pero dice, para la inconsciente toda muerte es un asesinato. Y un asesinato es lo que está en el centro de la tragedia. Ustedes saben que en el teatro las tragedias terminaban en muerte y las comedias en matrimonio. A veces se entremezclan las cosas, pero ese cuidado, limpian y vigilan que todo esté en orden. Temor a que lo sepultado irrumpa. O sea que ya vemos cuál es la actitud. El viento. Hay un viento. El viento es un personaje de esta historia. Vuelve recurrente una y otra vez. Imaginariamente se personifica, se antropomorfiza a tal punto al viento, que se dice que el viento canta, que chilla, que aúlla, y se le pone el nombre a los vientos de acuerdo a su origen. Viento sur, viento del este, pampero, el siroco, el solano. En Muerte en Venecia de Thomas Mann, el siroco es un personaje de la novela porque trae toda una serie de dificultades que se desarrollan en la novela de Thomas Mann. Pero el viento y el cementerio juntos traen la idea de que el viento se asocia a espíritus. Ambos son invisibles, el viento y los espíritus, pero pueden oírse y descubren su presencia por lo que mueven, sus efectos. Nosotros podemos no escuchar el viento y ver a la ventana que se mueven las hojas y los árboles, no lo vemos al viento, sino porque hay algo que mueve algo. Aire en movimiento. La poesía da cuenta de esto. Gabriel D'Annunzio, en Contemplaciones de la Muerte, dice, y el viento era como el pesar de lo que ya no es, cargado de recuerdos, hinchido de presagios, compuesto de almas desgarradas y de alas inútiles. O sea que ahí D'Annunzio atribuye que el viento está lleno de almas. En Masa y Poder, Elías, no puedo acordar al autor, pero plantea que el viento es una masa, que es la masa de todos los espíritus que van en el viento. Saint-Paul Gu, en El misterio del viento, en La rosa de las espiras del camino, dice, cuando los deseos del porvenir o los pesares del recuerdo despiertan, el viento se levanta. O sea que también queda asociado a los recuerdos. Y en el Fausto de Goethe, una cita que es Nun ist die Luft von solchen Spucke voll. Y ahora el aire está tan lleno de espíritus o de aparecidos. Esto lo usa Freud en el epígrafo de un texto del
Psicología de la vida cotidiana, y donde Echeverri lo tradujo como, y ahora está el aire tal lobreguez lleno, no da bien la idea que Spuk es el aparecido en alemán. O sea que ahora el aire está tan cargado de aparecido. Raimunda Limpián. Se ven 3 floreros, 2 estables y un tercero de plástico. Entonces, Raimunda le dice a la hija, a Paula, que ponga las piedras en el florero para que no caiga. A pesar de esto, el viento hace que el florero caiga. El florero se considera muchísimas veces como símbolo del genital femenino, en tanto es recipiente. ¿Recipiente de qué? De flores, que las flores son los órganos sexuales de las plantas. ¿Se acordaron de botánica? Su caída muestra simbólicamente la caída de una mujer ante los embates masculinos. Si además en su caída pierde las flores, se trataría de una desfloración. A pesar de la advertencia, es inútil. Las piedras como evitación posible también del embarazo. Los beduinos antiguamente le ponían en los genitales a las camellas piedras, el antecedente primero del liu, para que las camellas no se embaracen, lo cual era un inconveniente cuando estaban en un recorrido. Son 3 floreros porque son 3 mujeres ahí. Está Raimunda, está Sole, que es la hermana, y está la hija de Raimunda, que es Paula. Entonces, que el viento no embarace, que el viento embarace no es novedad. Da cuenta de esto la mitología. Y recuerdan que Leonardo, cuando habla de los buitres, el Milano, si está contra el viento, entonces queda embarazado. Y está el dicho burlón de si se embarazó por orinar contra el viento, ese tipo de dichos que le atribuyen entonces al viento masculino embarazar a las mujeres. Por tanto, los espíritus contenidos en el viento son espíritus de hombres. Como se produce la caída del florero, Raimunda sigue mostrando su carácter y protesta. ¡Viento de los cojones! Si ese viento es de los cojones, ¿de dónde proviene? Pues de los cojones. ¿De dónde va? ¿De dónde va a provenir? Sin duda, entonces, confirma la idea de la masculinidad de ese viento que viola y embaraza. Los espíritus que contiene ese viento de los hombres muertos son espíritus de violadores y que embarazan. Paula comenta, ¿qué de viudas hay en este pueblo? La hija. Sole, la tía, la hermana de Raimunda, dice, las mujeres de este pueblo viven más que los hombres. Toda muerte, como dijimos, es para el inconsciente un asesinato. Son mujeres sobrevivientes entonces de una lucha entre mujeres y hombres. Mujeres triunfantes frente a aquellos cuyos espíritus contenidos en el viento voltean floreros. La culpa del sobreviviente suele enmascarar y a la vez ser efecto del triunfo sobre el muerto eliminado. Continúa Sole, menos la pobre mamá. Raimunda, con ironía y un esbozo de sonrisa, mamá tuvo suerte, murió. Perdón, sigamos. Mamá tuvo suerte, murió abrazada, pero depende la canción donde la hagamos. Mamá tuvo suerte, murió abrazada a papá, que era lo que más quería en el mundo. Es fácil advertir el resentimiento, la herida en el amor propio junto a la satisfacción. Mamá tuvo suerte, murió. Qué suerte que mamá murió. Sole, morir en un incendio. A Sole, en cambio, la apena la muerte de la madre. Se lamenta por ella. El incendio, una muerte trágica por el fuego. El fuego es asociado a la pasión. La pasión o el fuego devora. El fuego tiene esa cualidad oral de devorar con sus lenguas de fuego. También se dice lenguas de fuego. Lo devora todo. Una pasión trágica porque culmina en muerte. Desde el psicoanálisis sabemos que la pasión trágica por excelencia es la incestuosa. La tragedia edípica está caracterizada por incesto, parricidio, filicidio y toda esa historia que ya conocemos. Que se diferencia del complejo de Edipo. En la tragedia, Edipo se acuesta con la madre, mata al padre
se castra simbólicamente cegándose. En el complejo de Edipo está el deseo de acostarse con la madre, el deseo, y no es lo mismo el deseo que el acto, ¿no? La unión del viento y el fuego son fatales. El viento inflama al fuego, aumenta su poder devorador y lo intensifica. Hay una canción de Domenico Modugno acerca de lontananza, la distanza. Dice: la lontananza sai come il vento, spegne i fuochi piccoli, ma scendi quelli grandi. La distancia, dice Modugno, es como el viento. Apaga los fuegos pequeños, pero enciende más los grandes. Asociando al fuego con el fuego del amor y de la pasión. Es decir, las grandes pasiones y los grandes fuegos son incrementados por el viento. Llega Agustina. Habrán observado que Agustina es anagrama de angustia. Si la N de Agustina la pasamos a la A, queda angustia. Y Agustina es la personificación de la angustia. Cuando ve a Paula, le dice a Raimunda: no lo puede ocultar, ha sacado los ojos de tu padre. Primera pregunta: ¿por qué debería ocultarlo? Segunda: delata algo que debe ser ocultado. ¿Cuál es la filiación que delata a sus ojos? ¿De quién es hija Paula? ¿Quién es el padre de Paula? ¿Es el padre de Raimunda? O sea que ella queda planteado, es decir, tiene los ojos de tu padre. Agustina viene a arreglar su propia tumba. Ella una muerta en vida, esta mujer. Un alma en pena. Pasa allí sus horas muertas. Mis alegrías. Preguntada por Paco, Raimunda indica su ausencia, está en Madrid. Estos son los 2 minutos y medio de la película. Fíjense cómo está todo lo que va a aparecer después. Transcurrieron esos minutos y nos enteramos que la película entonces trata de, primero, un mundo de mujeres, que es el mundo de más, comento, en el que se crió Almodóvar. En su infancia, en un mundo de mujeres. Sobrevivientes y triunfantes sobre hombres violadores, volteadores de floreros, que fueron eliminados, asesinados, pero su presencia es constante en el viento martirizador. O sea, ahí está mostrándose esa repetición, esa compulsión de repetición, una y otra vez, ese viento de los cojones, recordando el crimen. No hay hombres, ni los hubo en verdad, si su característica es ser violadores e incestuosos. Raimunda, conocedora de esto, advierte a Paula. Si se lo advierte es porque sabe bien de esto. Está claro el conflicto de Raimunda con su madre, mientras Sole lamenta su muerte. Raimunda, reina del mundo, esto lo digo por homofonía, no porque sea el significado de Raimunda, que es otro. Es la elegida por el consejo, eso es Raimunda. Raimunda entonces imperativa. Paulus es la pequeña. Paulus, latín, pequeño. El florerito que corre peligro de ser volteado por el viento, según Raimunda, que sabe esto. Soledad permanece en soledad, llorando a su madre y espantada ante las palabras de Raimunda. Podría decirse que Sole siente lo que Raimunda reprime, reforzando Raimunda rasgos de carácter que le permiten sobrevivir en medio de la tragedia, del cementerio, de violaciones, de crímenes y de incestos. Es decir, ha podido sobreponerse a esto en virtud de formaciones reactivas con un carácter imperativo. Se van y Agustina queda en el cementerio, lo que permite inferir su destino próximo. La dejan y se van con los vivos. Raimunda imperativamente dice: yo conduzco, a lo que Soledad se somete. Hasta aquí llegamos. Quédense tranquilos que no voy a analizar así minuto por minuto de la película, porque si no vamos a estar hasta el mes que viene. Ahora bien, el resto del film va a ampliar la información, nos mostrará los detalles, se escenificará la tragedia como comedia. Almodóvar usa colores de comedia, no de tragedia ni de thriller.
usa colores bastante típicos de él, pero en el cine es así, los dramas no tienen ese colorido, y los thrillers menos, tienen de marrones, sepias, oscuros. En cambio las comedias, las películas de Doris Day en Technicolor. Pero la tragedia está siempre subyacente, sepultada, como los muertos en el cementerio, pero que según la creencia del pueblo, vuelven. Primer sentido del título, volver. Los muertos vuelven. En casa de tía Paula, voy a recordar algo porque si no, a veces es medio lío. Pero tenemos a Raimunda y Sole. Raimunda y Sole, que son hijas de Irene. Y acá está el padre cuyo nombre no sé. Agustina, que también tiene padre y madre, y llora todavía constantemente por la ausencia de su madre. Y está Raimunda y Paco, que es el que hace de marido, y está la pequeña Paula, hija de Raimunda, y vamos a ver de quién. Esto para orientarnos un poco. Y está la hermana de Irene, que es la tía Paula, que interpreta a esa extraordinaria actriz que era Chuslan Preave, la villa, la vieja. Entonces, las escenas siguientes están en casa de tía Paula. Una pregunta, ¿por qué Paula se llamará como la tía? ¿De quién es hija? ¿De Raimunda? ¿De Paula? Si esas los oscuros están presentes. ¿Habrá otra historia oculta ahí? Retorna ahora en imágenes de televisión, donde entran a ver en la televisión un incendio que devora. Soledad lo acepta y dice a Paula, así murieron los abuelos, ¿no? Siempre recordando la tragedia. Raimunda lo rechaza, es un aspecto de la realidad intolerable para Raimunda. No lo banca y apaga el televisor. Quiere seguir en su mundo construido ficcionalmente donde ella maneja las cosas, dirigiendo, ordenando y recortando. Lo que no me gusta lo elimino, lo saco, lo tiro, lo recorto, afuera. Y puedo seguir viviendo así. Apaga el televisor. Sabemos que aunque no lo quiera mirar, eso está ahí de todos modos. Todos lo saben. Ella pretende hacer como si no existiera. Evita sentir pena, sentir dolor, sentir angustia. No aparece en Raimunda sintiendo nada de esto. Se advierte la devoción de Sole mirando el retrato de su madre y oliendo la bicicleta. Ustedes saben que los olores están fuertemente ligados a los afectos. Hasta neurológicamente están asociados al rinencéfalo, que es una zona muy ligada también a los afectos. A veces sentimos la fragancia de un perfume que no sentíamos hacía 20 años y de repente nos trae una avalancha de recuerdos. Sobre todo porque lo usa ya en esa nota ya vieja, ¿viste? La que lo usaba hace 40 años. Las cosas van envejeciendo junto a uno. Llena de nostalgia. Sole. Huele la bici. Agustina besa el retrato de su propia madre, ambas extrañando dolorosamente a sus madres. Almodóvar hizo esta película a los pocos años de morir su propia madre. Vuelta a Madrid. Entre los molinos de viento, que ya hablando de La Mancha y del Quijote, decíamos los molinos están, y el viento, comentan que ha de ser el viento solano, que enloquece lo que ha trastornado a tía Paula. Es curioso esta idea que el viento enloquece, sino que lo que hemos visto que era el contenido de ese viento es eso lo enloquecedor, la tragedia que trae. El viento solano, en España dicen viento solano, lluvia en mar. Es un viento del este, acá se dice en el campo viento del este, lluvia como peste.
cielo fatto in pane se non pioverà domani. Es decir, en Italia el cielo hecho en pane, si no llueve hoy, va a llover mañana. Esto hay dicho para todo. Vuelta a Madrid. Entre los ruidos del viento comentan que es el viento solano que enloquece lo que ha trastornado a tía Paula, quitándole la poca razón que tenía. Ya venía loca y, como pasa siempre, el tiempo no cura, más bien la incrementa. Su contenido trágico, agregamos nosotros, es lo enloquecedor. Violación, incesto, asesinato. Es desde el incendio, que es lo que es. El viento, por lo que veíamos antes, los muertos, dan energía a través de los molinos, pero también enloquecen a la gente. Se apoderan de los vivos de ese modo. El muerto va formando parte de nosotros y nos va tomando hasta que al final llega un día que nos apodera totalmente. Pasamos a quedar muertos. La única pulsión que se satisface plenamente en el momento es la pulsión de muerte. Las otras tienen una satisfacción momentánea. Satisface hasta que vuelve a aparecer el hambre, el deseo sexual, la sed, lo que fuera. En casa de Raimunda ahora. ¿Quién está? Paco. Imagen de inútil, alcohólico e infantil. Las tiene todas. Torpe, además. Es Paula quien debe señalar lo estúpido de su comentario acerca de si se habían divertido en el cementerio. Vienen al cementerio y ¿qué tal? ¿Se divirtieron? Bueno. Exhibiendo abiertas sus piernas ante la mirada de Paco alcoholizado, lo cual podemos pensar es una provocación inconsciente de Paula, que se da cuenta. Raimunda repite la advertencia del cementerio, ¿se acuerdan que decía, bueno, el florerito, cuidado? Le dice, cierra esas piernas, coño. Es decir, cierra el coño. Cuida el florero. Cuando Raimunda lava los platos, hay una escena que se ve desde arriba y hay dos cosas que llaman la atención, puedo mirar por un lado o el otro. O los pechos de Penélope Cruz o el cuchillo que está al lado. Sí. Y el cuchillo es lo que prefigura ya que va a tener un lugar en la película un poco más adelante. Paco, incestuosamente excitado con Paula, la espía mientras Paula vuelve a provocarlo por segunda vez desvistiéndose con la puerta abierta. Esto permite comprobar el carácter incestuoso infantil de Paco. Incestuoso porque quien mira con esos ojos deseantes a esta chica es porque no ha podido atravesar la situación incestuosa con su madre. No ha podido atravesar no el complejo, la tragedia, porque tiende a la actuación. No hay hombre, por lo tanto menos a un padre, porque para llegar a ser padre hay que pasar de niño a hombre y después de hombre a padre. Busca satisfacer torpemente su excitación con Raimunda, cuando está en la cama. Ella lo rechaza. Además de las razones obvias de rechazo, un personaje infantil, torpe y alcoholizado, está con su pensamiento en la tía Paula, hermana de la madre. Posiblemente se trate de un desplazamiento de la madre a Paula, sintiendo algo de la pena que no mostraba en el cementerio por la madre. Ante el rechazo, Paco, ¿qué se le ocurre? Se masturba, como corresponde al destino de una excitación incestuosa en un carácter primario infantil como el de Paco. Continúa el mundo sin hombres. Pasamos a la tragedia y el crimen. La escena siguiente, llueve. Viento solano, lluvia en mano, como decimos. Y lluvia en mano es la masturbación de Paco también. Raimunda trabajando. Anticipación de la escena sangrienta que se avecina en la existencia en el Colorado. El color colorado aparece, uno, junto a Raimunda y una máquina de un color intenso, un rojo bien fuerte. Segundo, la pantalla queda toda teñida de rojo por unos instantes. Se trata de un bus color rojo que pasa. Y cuando pasa, vemos que tiene un anuncio. ¿Qué dice el anuncio? Volver a sentir. Segundo, entonces, sentido del volver. Volver a sentir es lo que empezaba a tener lugar en Raimunda. Además, el suéter de Paula es blanco y rojo, el suéter de Raimunda es rojo, pasan junto a un auto estacionado color rojo, es decir, es una insistencia en esos segundos del rojo por todos lados, un rojo sangre.
Sangre fresca, porque el retiro se oscurece, se oxida. Paula, defendiéndose del ataque de Paco, lo acuchilla. Raimunda decide ocultar el crimen y borrar las huellas. Limpia la sangre como limpia la tumba, con lo cual confirma que cuando está limpiando la tumba, está limpiando también un crimen. Limpia las huellas del crimen, tal como en el cementerio, ella y las demás mujeres. Se confirma la hipótesis planteada entonces en los primeros momentos del film, que lo que se borraba, lo que se intentaba limpiar, con las huellas del crimen. Las huellas, como dice Freud, del oscuro crimen. Se declara ejecutora del asesinato, manifiestamente para encubrir a su hija. Le dice a la hija, decir que fui yo quien la mató. Cabe la hipótesis, además, que si se pone en el lugar de quien mató a Paco, es porque esto corresponde a la materialización de su deseo. Paula hizo lo que Raimunda deseaba, es decir, matar al padre violador, sin entrar en quién se trata. Repetición e inserción en la estructura que las precede a ambas. Raimunda pasa a ser viuda, una más en el pueblo. El sujeto masculino, violador, incestuoso, es asesinado. Pero no irá al cementerio, sino a donde Raimunda manda todo lo que rechaza, al freezer. Como sus sentimientos. Negación o desmentida, como con el incendio. Apaga la TV, borra, limpia, esconde en el freezer. Aquí no ha pasado nada. No logra sepultar a la tragedia ni al muerto. Solo los mete en el freezer. Los freezer, y con una comida se la mete en el freezer, se saca y a los 5 meses se puede volver a comer. Ahí están todos esos, stand-by. Están acechando. No están realmente sepultados como corresponde. Oh casualidad, tía Paula y Paco mueren el mismo día. Tal como se suponía los padres de Raimunda. Repetición de la tragedia. Paco en sustitución del padre de Raimunda, el violador. Tía Paula en sustitución de su hermana, es decir, de la madre de Raimunda, donde hasta entonces se supone que Irene había muerto. Entonces aquella muerte del incendio, confirmamos, está relacionada con una situación violatoria incestuosa. En algún lado se une esto. Raimunda no puede ir al funeral de la tía. Hace decir que la operaron de vesícula. Como siempre, hay una verdad en la mentira. ¿Por qué se le ocurrió decir que la operaban de la vesícula? Podría haber, las miles de ocurrencias que podía haber tenido, tuvo esa. ¿Por qué? La intervención quirúrgica más frecuente de vesículas por litiasis. Piedras. Piedras en la vesícula, como las piedras en el florero, como las piedras en las camellas, y como esos embarazos que quedan convertidos, algunos como momificados, dentro del útero. Litos. A través de la mentira le cuenta a Sole de la tragedia cuyos elementos son el cuchillo, piedras en la vesícula, con el florero en el conillo de Paula, etcétera, etcétera. Emilio, el dueño del restaurante, el único posible hombre, parece hasta ahí, se ausenta. Raimunda también lo rechaza, aunque él se proponga más cariñosamente, no le dice qué pena que no has deseado al dueño del restaurante. Lo hace de una manera muy diferente a la torpeza de Paco. Tendrá éxito o no, bueno, es otra cuestión, pero no es tan burdo como Paco. El restaurante. Comer o dar de comer es una diferencia fundamental en el mundo animal. El que no come es el almuerzo de algún otro animal. Depende si tenés los ojos al costado o los ojos adelante. Los predadores tienen los ojos adelante. Los tigres, el águila, los felinos. Los que comen pasto tienen los ojos acá al costado y son el almuerzo de los demás. Y el hecho de que a una bestia le demos de comer en lugar de comérnosla, la convierte en que esa bestia está agradecida a que nosotros le damos de comer en lugar de comer. Le damos de comer a un perro y pasamos el amo del perro, del gato, del animal que sea, que nos cobra cariño.
porque en vez de matarlo, comerlo, le damos de comer, lo tratamos bien, lo acariciamos. Esto se ve hasta incluso con las bestias que uno puede pensar más salvajes, que han sido criadas por un humano y después se reencuentran al tipo y las bestias van como si fuera el hermanito, contentas, abrazan, lamen. El amo les da de comer en lugar de comerlos, de devorarlos. La madre también alimenta a sus hijos. Esa es la madre buena. La que los devora es la madre mala. Melanie Klein 1. La bruja, imagen disociada que no debe mezclarse, porque sería terrorífico, con la buena que alimenta, pero en algún momento deberá aceptarse que ambas, en el fondo, son la posición depresiva de la omnipotencia de la madre, que puede dar de comer, matar de hambre, abandonar, abortar, devorar. Hoy decíamos en el seminario que el hecho de ser madre biológica no convierte a esa persona en la madre del Día de la Madre, que es buena, linda y eso cuánto. Hay madres que matan, que abandonan, que castigan, que torturan a los hijos, etc. Y padres que violan, etc. O sea que no necesariamente esa función biológica viene acompañada de lo que se espera en su función que les corresponde. Los hombres que no hay en el pueblo son como niños, pero no hay hombres que aparecían. Castrados, asesinados por esas mujeres, esas madres que toman así venganza. Raimunda no devora a Paco, pero está en el freezer del restaurante. Lo primero que piensa cuando va al restaurante se lo van a morfar. Les va a dar de comer a Paco. Queda, como decía Garma, como idea de mi mente acalorada, pero sí, con carne cortada a cuchillos. Pero el menú es interesante. Da de comer en una suerte de elaboración sublimatoria de esto. Podría decirse que subyace la fantasía de que el equipo de filmación es la horda fraterna devorando el cadáver de Paco. Habría sido una manera de hacerlo desaparecer, representante en verdad para el rey. El menú. Tortilla. Alusión a la intensidad de los amores homosexuales entre las mujeres del pueblo. Morcilla. Es como el genital femenino cortado y castrado. Pura sangre. Carne de cerdo, del cerdo de Paco. Y mantecados manchegos. Los mantecados manchegos tienen la particularidad de que no llevan... En repostería hay tres cosas que usan siempre. Azúcar, harina y manteca. Básicamente eso. Puede agregarse huevos, por supuesto. Pero, por ejemplo, hay masas que no llevan huevos. Vos sabés de esto. No sé. Bueno, porque esos... Bueno, entonces sabrá que los mantecados manchegos, la receta tradicional, se hace con harina, el azúcar se deja para después y se usa manteca de cerdo. La manteca de cerdo, que acá es muy difícil de conseguir, porque acá casi nadie la usa, que es mejor que la manteca, aunque uno dice manteca de cerdo. Sin embargo, tiene menos colesterol y menos triglicéridos que la manteca que usamos. Se hace con esa manteca y después se pasa, una vez que están horneados, se pasan por azúcar. El azúcar queda envolviendo el mantecado manchego. Bueno, luego de la receta del mantecado manchego, presenciamos el tercer rechazo de Raimunda a un hombre, el que la contrata. Vieron que más o menos, pero dice, vete. Bueno, falta que le diga, bobo, anda para allá. Aparición de Irene, de la supuesta muerte. Ante su primera aparición, ante Soledad, Soledad huye asustada y se encuentra con un grupo de hombres en el velorio de tía Paula. ¿Se acuerdan? Que la miran fijamente como en un sueño. El tiempo se detiene ahí por un instante. La rescata Agustina, quien termina dándole un plato de caldo. Quizás esto reproduzca su recorrido libidinal. Huyendo de una madre que la aterraba, escapa hacia el hombre, que también le resulta temorizante, amenazante, por lo que vuelve a la mujer, que supuestamente la va a proteger de aquello que la asusta. Como que Agustina pasara a ser la madre buena que le da la sopita, frente a la otra que resultó amenazante, la muerta que retorna. De ahí vuelve a Madrid sin saber que llevaba en el auto, dentro de ella, en el baúl,
como una suerte de parásito, de bebé siniestro en posición fetal a la madre. Ya estaba infectada, como en Alien, ¿se acuerdan la película esta? Que vuelve a la Tierra sin saber que estaba ya infectada por ese parásito. Irene se instala intrusivamente en su casa, tal como lo hizo en el auto, sometiendo a Soledad sin grandes dificultades. Soledad no tiene mucha capacidad de decidir. Se instala y reinstala el ligamen aparente y de encierro incestuoso. ¿Qué le dice? Le dice, una mujer separada, ¿con quién va a estar mejor que con su madre? Cuando Sole le dice, estoy sola como siempre, la madre dice, ya no. Esto que aparece como remedio a la soledad, podemos pensar que es en verdad su causa. Es decir, la soledad de soledad es ese ligamen tan fuerte, predípico con la madre, y que por lo tanto no es el remedio de la soledad, sino lo que la motiva. Se confirma el conflicto entre Irene y Raimunda, cuando Irene dice que Raimunda, su hija, no es mala, pero qué mala leche tiene. Declara su autoengaño y su resentimiento al decir, yo estaba ciega con tu padre. Y él se aprovechó y me puso los cuernos hasta el último día de su vida. Efectivamente, el último día de su vida fue cuando ella le prendió fuego, o sea, le estaba metiendo los cuernos en ese. Como solo declara que no sabe del marido en 2 años, Irene, la madre, le dice, mejor, así estamos las dos juntitas. Como en obediencia automática, sometida en la noche, Sole se levanta y va a la cama de Irene y duermen las dos juntitas. Tercer sentido de volver. La madre que vuelve, que retorna. Volver a estar las dos juntitas. La fiesta. Esa noche Raimunda le revela a Paula que Paco no era su padre biológico. A propósito, en Paula opera un cambio luego del ataque de Paco. No se la ve más hablar por el celular. Una versión antes, como en la queja, acusación frecuente de los adolescentes, estaba aislada del mundo que la rodeaba hablando por el celular. Raimunda se queja de esto. Otra versión más factible, que esta chica, amenazada de quedar atrapada en ese pequeño círculo incestuoso de locura y muerte, se defiende huyendo hacia el mundo exterior a través de la conexión telefónica. Luego de haber caído atrapada en el lugar que el destino, es decir, la estructura familiar, la reservaba, la de la violación, matar al padre, que está en el lugar del padre, ya no pudo resistirse y se entregó a ese atrapamiento y se la ve más unida a la madre en la complicidad secreta de las mujeres de ese pueblo. En la fiesta, Raimunda vuelve a cantar. Cuarto sentido de volver. Sería el título de la película y aparece el tango de Gardel y Lepera, cantado en ritmo, quiere ser un flamenco. No llegan a ser los Gypsy King, pero... ¿Volver a dónde? Al reencuentro con la madre, al primer amor, luego de haber estado ella misma en el freezer, en ese freezer donde pone sus sentimientos, donde puso a Paco. Raimunda canta, Irene, la madre, mira desde el auto y se emociona. Ella le enseñó esa canción. Pero no olvidemos que probablemente fuera para fines egoístas de Irene, quien la había llevado a un casting, según relató Agustina en su casa. No fue porque quería enseñarle algo a la nena, no para que la nena en el casting me haga. Entonces es su propia imagen, cuando hacia el final de la película, en casa de Agustina, Irene mira en la TV una película italiana, no sé si ven, con Anna Magnani. Esa película es bellísima, bellísima, en la que la madre, Anna Magnani, arrastra a una hija para casting de un lado para el otro. Es terrible lo que hace esa madre con esa nena para ver si... Y la rechazan de todos lados. Arrastra a su hijita a estudios cinematográficos para lograr imponer. Es decir, es notable que en una película no hay detalle que no tenga sentido. El tango Volver, música de Gardel y Lepera, parece alterado en el orden. Canta primero la tercera parte, donde dice, tengo miedo, tengo miedo. Es notable, alguien como Raimunda, que no tenía miedo, de repente aparece empezando diciendo, tengo miedo del encuentro con el pasado. Claro, Gardel pasa con el pasado, ¿no? Con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar, etc. Justo cuando está a punto Caramelo de tener ese encuentro con la madre.
Importante, a través de la canción pudo decir su miedo, ese que estaba proyectado en el sol. Luego canta la segunda parte. Volver con la frente marchita, sentir que es un soplo de la vida. Volver y sentir. ¿Te acuerdas de la propaganda del ómnibus? Volver y sentir. El reencuentro con la madre que se aproxima. Pero lo elidido, lo no cantado, es la primera parte. Podemos decir que quedó reprimida. Y es la parte que en el tango dice nada menos que, y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. Para un varón es la madre, para una mujer es la madre. Es decir, lo predípico. Es decir, ese primer amor al que se vuelve es la madre. Y acá aparece, podemos decir, como diría Fidias, en una actual neurosis, porque se actúa y se hace actual, no es una tendencia de deseo que puede originar síntomas o lo que fuera. Lo que sucederá conscientemente entonces, como si fuera un importante progreso, volver a sentir, salir del freezer, es el reencuentro y reconciliación con la madre. Qué bien, todos contentos. Pero reprimido, de lo que se trata es de volver al primer amor. Lo que aparece como un progreso es en verdad un retroceso a una situación de encierro con una madre atrapante, sin padre ni hombre que la rescate. En ese mundo de mujeres empeñadas en limpiar las huellas de sus crímenes. Revelaciones. Paco funcionaba como tapón que ocultaba el secreto del incesto. Entonces hacía de marido, tapaba y hacía de marido, hacía de padre. No le daba el piné, pero bueno. Cae en la repetición, Paco mismo, de la estructura, y lo intenta a su vez con su hija, tal como sabemos después que el padre Raimundo. No importa que no fuera el padre biológico, para Paula era su padre. Removido, muerto y enterrado Paco, salen a la luz los secretos que Paco taponaba. Tuvo a su vez el mismo fin trágico de aquel a quien sustituía. Agustina le revela a Raimunda que tu padre estaba liado con mi madre. Es decir, que la mamá, esta que desapareció el mismo día del incendio, que Agustina está buscando y llorando, estaba liada con el señor este que le metió los cuernos a Irene hasta el último día de su vida, que fue el último, y no le metía más los cuernos. Acá también el acto psicótico de Irene. Está bien, le metió los cuernos, le echaron, no lo veas más, pero incendiar ahí todo y matarlos con un incendio, en fin. Una cosa es tener ganas de hacerlo, una cosa es tener ganas de hacerlo y otra es hacerlo. Hay una diferencia importante. Me acuerdo, hace muchos años vi por televisión un reportaje que le hacían a este Cacho, ¿cómo se llama? Cacho Castaño. La reportera le pregunta, decime, ¿alguna vez pegaste a una mujer? No, no, jamás. ¿Sé qué dice? Pero más de una vez tuve ganas de estrangular. Es notable, es maravilloso que pueda decir eso, porque puede hacer consciente una hostilidad en lugar de reprimirla o en lugar de llevarla a cabo. Por eso, una cosa es querer hacer algo y otra interponer entre el impulso y la acción el pensamiento que para algo está. O que sin querer se te caiga algo, la pava hirviendo. Sin querer queriendo, es el Chavo. Uy, perdón. No sabía que estaba cargada. Entonces, tu padre estaba aliado con mi madre. Irene le habría dicho, o sea, la madre de Raimunda le habría dicho a Agustina que el padre de Raimunda, era un hombre destinado a hacer sufrir a las mujeres que le querían. No va a ser el primer caso. O de mujeres que hacen sufrir. Encuentro de Irene y Raimunda, es decir, de madre e hija. Ya prefigurado cuando Raimunda canta, Irene le cuenta a Raimunda cómo supo por su hermana Paula del abuso del que fue víctima Raimunda. Cuenta que Paula enloqueció con la tragedia del incendio producto de que ella misma, Irene, enloqueció con la revelación de la relación incestuosa del marido con la hija, y prendió fuego la casilla en la que estaban el padre de Raimunda y la madre de Agustín. Mundo de mujeres en intensa unión homosexual, repetición del vínculo elemental madre-hija, madres narcisistas atrapantes, hijas violadas que vuelven al vínculo primario con la madre
en la ilusión de defenderse de esos que fallaron como hombres y como padres, y por esto terminaron trágicamente, como las mujeres liadas sexualmente con ellos. El viento enloquecedor como el representante de esos muertos que atormenta con el recuerdo del crimen. Soledad, sometida a la madre y temerosa, cree que la madre es una aparecida y creerá en todo lo que la madre le diga, como siempre toda su vida creyó todo lo que la madre le decía. Agustina, angustia, llena de muerte en un encierro incestuoso nostálgico con su madre, cuyo retrato besa y que culmina en un cáncer que la devora como el fuego devoró a su madre. El fuego cáncer de una pasión trágica, especular y narcisista. Como Freud mismo habla de las células cancerosas narcisistas. Paula, como Irene, mató. Ella y la abuela, las dos mataron. Una prendiendo fuego al marido y esta otra con el cuchillito. Con este cuchillito, como en bodas de sangre. Se reconoce en ese caso, en ese rasgo, aunque cada una ignore el crimen de la otra. Son cómplices, sobrevivientes triunfantes. Irene deviene imaginariamente poderosa. Paula, atenta escuchando a Irene, vendrá a ese lugar de poder. Es cuestión de tiempo. Poder sobre la vida y la muerte del otro. Raimunda. Raimunda padecía un bloqueo afectivo con defensas maníacas desde la violación por el padre y formaciones reactivas que encubren sus temores y fragilidad con los que comienza a reunirse a partir de la muerte y sepultamiento de Paco, que le permiten destapar los secretos que no quería recordar ni saber y volver al primer amor con la madre. Progreso en la integración, retroceso en su vida amorosa. Irene, la madre, la que vuelve de la muerte. Narcisista, no tolera no ser el centro objeto de amor y por lo tanto incapaz de tolerar pérdida alguna. Retorna desde la muerte, que aunque no sea real, responde al imaginario del pueblo, de Soledad y de Agustina. Si sobrevivir otorga poder, el poder sobreviviente, volver de la muerte otorga más poder, el poder del muerto. Como dice Freud, entonces mi tabú plantea el tabú de los reyes, el tabú del enemigo, para después dedicarse exclusivamente al tabú de los muertos. Dice, son poderosos enemigos. Y es el mejor escrito sobre neurosis obsesiva, lo que viene después allí. La convierte en inmortal. ¿Eh? La convierte en inmortal. Sí. Ser inmortal es complicado. Siempre recuerdo la dedicatoria que Ernest Jones le hizo a Anna Freud de la biografía de Freud, porque pone, yo no sé si es esta hijaputés galesa de Ernest Jones o qué, pero lo dedicó diciendo Anna Freud, digna hija de un padre inmortal. Oh. Acá pasa lo mismo. Y sí, se puso ahí. Entonces, el poder del muerto es invulnerable, eterno. Lo tenía escrito acá. ¿Eh? Vuelve en lo manifiesto para cuidar a tía Paula, a sus hijas y a Agustina, y para ser perdonada por Raimunda. En otro plano, como en toda historia de terror, como muerta que retorna, lo hace para ir llevándoselas a su mundo una a una. Empieza por la más débil, Soledad. La ilusión, la promesa de colmar su vacío, su soledad. Ahora no estarás más solo. Sigue con Paula, la chiquita, que es la tía. Continúa con Agustina, y la chiquita la tiene ahí bastante hipnotizada. Y por último, concluye con Raimunda, la más difícil, a quien también atrapa. La última frase de la película es cuando Raimunda le dice a la madre, te necesito, mamá. No sé cómo he podido vivir todos estos años sin ti. Son las últimas palabras que se dicen en la película, que quizás más que de Raimunda sean palabras de amor. Porque había muerto su madre pocos años atrás. Con lo cual, bueno, tengo un pozo del Quijote, pero vamos a ver. Bueno. Gracias. Muchas gracias, Julio. Bueno, vamos a dar lugar al intercambio en los que quieran participar. Liz va a estar desde el Zoom habilitando, levantan la manito, y los que quieran participar también presencial.
también piden la palabra. Vamos a charlar un rato. Porque por supuesto hay mil cosas más, pero no da para. Yo me quedé Sí. pensando en algo. Si decís tu nombre, queda sí. para la posteridad. Patricia Katz. No, vos hablaste en el inicio de los títulos La Mancha, Manchego, y yo pensaba, bueno, digamos que sale así, la institución, producción se llama El Deseo, ¿no? Ah, es la que él formó con el hermano. Pedro y Alejandro. El deseo. Por un lado el deseo, y la mancha también es la mancha de sangre, ¿no? Ahí ya está también el crimen. Pues vos lo asociaste a... Los deseos sucios manchan. Ya está, mirá, también eso está desde el primer momento. Sí, sí, sí. Ese es cierto que estaba. No lo tomé porque aparece en todas las películas de Almodóvar. No tiene la particularidad de algo ligado a esta película, pero es cierto lo que vos decís. Sí. Pero el deseo y la mancha. El deseo y la mancha, sí. Sí, es cierto, porque el deseo, justamente lo que sostiene el deseo es la insatisfacción. Desde capítulo 7 de Sueños, ¿no? Esa tendencia que conocemos como deseo. El deseo siempre es un objeto que no existe en el mundo externo, ¿sí? Un objeto imaginario. En cambio, el objeto de la pulsión se supone que sí lo tenemos que buscar ahí afuera, salvo en el autoerotismo. Ahora, en la película coincide cuando Paula mata a Paco y aparece el fantasma. Porque Baranger dice algo como que cuando se despierta lo instintivo, aparecen los fantasmas. No se sabe qué cosa está primero. O está siempre. Él dice fantasma, ¿en qué sentido del fantasma? ¿Qué acepción le da al fantasma? Fantasma como aparecido, como el fantasma del padre de Hamlet, Claro. o fantasma en el sentido que utilizan los franceses definiendo la fantasía. La fantasía. De todas maneras, el fantasma es una fantasía, el aparecido. Freud plantea, no es el primero en plantear, ¿no? Nietzsche también lo insinúa, pero que la idea de los espíritus de los muertos surge del hecho de la percepción de que el sujeto en la realidad externa murió, pero después se nos aparece en sueños, por ejemplo. Entonces se atribuye que ha de ser seguramente el espíritu del muerto que anda por ahí dando vueltas. Le habían puesto como subtítulo a esto, esa famosa frase, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Que no se sabe dónde salió, no sale del Don Juan. Se le atribuye a que es el Don Juan, que la dice el comendador, pero no, pueden leer el Don Juan de arriba abajo y de abajo arriba y no aparece. No se sabe bien de dónde es la frase esa. Como el ladran Sancho, que tampoco aparece en el Quijote, pero esas frases apócrifas que han triunfado en el imaginario popular. Cuando surge el instinto, aparece, si tomamos la fantasía, Baranger ha tenido una fortísima formación kleiniana, un gran conocedor de Melanie Klein, y esto está en la línea del trabajo de esa kleiniana que era Susan Isaacs, que sostenía epistemológicamente a Melanie Klein, y esto está en el trabajo Naturaleza y función de la fantasía. ¿Qué dice naturaleza y función de la fantasía? Dice, la fantasía es el corolario mental del instinto. Para Jesse se aparece el instinto
y aparece el fantasma de la fantasía, desde ese punto de vista, es coherente con esta idea de Melanie Klein. Y de Freud también, porque en última instancia el núcleo del inconsciente, y lo dice por lo menos en 3 lugares, es el instinto. Cuando la emoción pulsional no se satisface, aparece esa tendencia a la alucinación del objeto que eventualmente lograría satisfacer, y a esa tendencia la llama el deseo. El deseo, ¿cómo nos enteramos? Porque el deseo se escenifica en una fantasía, donde el sujeto deseante ubicará el lugar del sujeto o el lugar del objeto. En el sujeto, en la fantasía yo hago tal cosa. Si me coloco en el lugar del objeto, me hacen a mí tal cosa. Entonces, y esa fantasía podrá llegar a ser constituciones mediante consciente o permanecer en lo inconsciente y ser el prólogo para los síntomas, para los sueños, para las operaciones fallidas y para la transferencia. La fantasía ocupa ese lugar fundamental y está, donde está muy estudiada la fantasía es en el tomo 9. Casi todos los artículos que están en el tomo 9 giran alrededor de la cuestión de la fantasía. El juego del niño, aparece Gradiva. Sí. Así que no tengo esa frase de Beranger. Me imagino, estoy construyendo quizás qué pudo haber dicho. Por ahí lo tenemos acá, Willy Beranger, y no nada que ver. Pero son las cosas que se me ocurren en relación a esa frase que vos traes. Los aparecidos son fundamentales, ¿no? Total Tabú destaca que, bueno, la ambivalencia hacia el muerto hace que, por un lado, querramos glorificarlo y levantarle el monumento, o hacerle la misa, o llevarle flores, que eso tanto. Y por el otro lado, nuestra hostilidad, que no aceptamos tener hostilidad al que se murió. El que se murió siempre era buena persona. Se proyecta, dice Freud, al muerto, y es el muerto que tiene hostilidad, y si se nos aparece, es peligroso. Peligroso porque viene a llevar. Vuelve para vengarse. Vuelve para vengarse porque lo matamos. ¿Sí? No me acuerdo que Garma decía, ¿por qué la gente se ríe en los velorios? Pues porque el que se ha muerto es el otro. Pero es famosa la reacción maníaca en los velorios de contando chistes. Hay en los velorios, yo he tenido ya con mis años asistido a más de uno puede observar que hay un tiempo en el velorio que es casi maníaco, está animado. La gente, y de repente, hasta esa mente una desmentida de que se murió, está ahí, lo querés ver, está ahí. Van, lo saludan. Pero de repente llega el momento que dice, ay, se lo llevan. Ahí aparecen los llantos, porque ahí es como que, ¿era en serio? Ya la desmentida no alcanza. Es cierto que se muere, que se murió, y después se termina esto cuando le tiran tierra encima o cuando lo meten en el planeta. Tenemos 2 preguntas. ¿Querés decir? No, solo Si es que no, chau. Sí, dale. el comentario era que esto que había traído Vero de la fantasía, pensaba que justamente lo que vos lograste, intentamos de Almodóvar, lo que se vea la conexión, son los actos, como todo es pasaje al acto, ¿no? Es como parece que los muertos realmente, después de sacarle tanto brillo a la lápida, salieron a bailar, están ahí. Y de ahí van al cuchillo, ¿no? Es como que inmediatamente aparece la acción en relación a esto que vos llamabas lo de los instintos y aparece el fantasma. Tal cual, como diría Fidias Cesio, no están movidos por el complejo de Edipo, sino por la tragedia. Por eso pasan al acto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Primero, fantástico, siempre me encantó y además me aclaró muchísimo. Yo voy a pensar. Claro. Lo que a mí me llamó la atención de la película de Gracia, por ahí, es que en este mundo de mujeres, ¿no? Una escala, se puede decir, sobre todo cuando es la madre, yo lo que noté es como una donde los hombres son
horribles, malos, feos, sucios, y no están muertos, digamos, asesinados. Y el único que podía pintar bien es el dueño del restaurante. Es Que se va. Bueno, y a eso voy. Las mujeres tienen una cierta desexualización. Es decir, la única mujer que se puede decir que fue sexualizada es la madre de Agustina, La amante del la padre. amante del padre, que es una mujer que realmente se muestra ahí que tenía Sí, sexo, termina muerta, como si fuera un hombre. O sea, me llamó la atención esto de la desexualización. Claro, pero parece que las que se unen a hombres mueren junto al hombre que matan. El caso de Pero- la madre de Agustina y el padre de Raimundo. Porque, por ejemplo, Raimundo, que es una mujer exuberante, Sensual, muy sí. sensual. Ah, es atractivo, lo muy voy a matar. atractiva. ¿Cómo está Penélope Cruz es atractiva, amigo? Se presenta como asexual y que a lo mejor tiene que ver con esto que vos planteabas, que es esta ligazón con la madre, ¿no? Como que las acapara, les saca la sexualidad. Inclusive en una de las últimas escenas, la madre le dice, que es antes del final me parece, cuando están reunidas en cocina, cocinando, le dice, no te recordaba tan pechugona. Se lo dice de una forma medio como, ¿no? Sí, Y ella le dice, no, ¿y hiciste algo? Ella le dice, no. ¿son falsas? No, no. Claro. O sea, como que le está cortando la sexualidad, eso. Sí, aparece en todo caso, estás pechugona con un ataque envidioso. Claro. Sí, pero No es tuyo, te pusiste algo de plástico. Esta madre ignorante Sí. que nació de su marido. Claro, es la que Ignoraba se eso, sedujo a su padre. ignoraba las. como reactivo, la desexualización como reactivo al incesto. Claro, y el odio de esa ambivalencia de Raimunda hacia la madre es porque la madre fue cómplice al no advertir la situación incestuosa del marido con respecto a Raimunda. La sexualidad de la hija. La mató por celos y de paso para salvar a la hija, por la hija. Yo creo que la mató más por celos, pareciera, ¿no? Da esa impresión, Me da esa impresión. pero lo que pasa que quien insiste en que descubre algo ahí es Agustina, cuando dice que tiene los ojos del padre de Raimunda, ¿no? Acá se parece, ¿no? Se parece demasiado al abuelo. En preguntar con quién está tu madre. Era la que estaba muerta. Digo, Agustina insiste en saber si la que se murió no es la madre de ella. Sí. Y Agustina está a punto caramelo de saberlo. Sabe, pero no se quiere enterar. Mary, ¿vos querías hablar? Yo te quería preguntar, ¿cómo ves que se da como estructura en cada una de las familias hay dos hermanas? Raimunda, Sole, Irene y Paula. Irene y Paula, Agustina y esa hermana de la Sí, la hippie. La hippie. Siempre. Ah, no, la hippie es Hermana la de madre. televisión. Y está la Amiga televisión que siempre está presente, ¿no? Como pantalla o como proyección, no sé. ¿Cómo lo ves donde también se da como que son, por ejemplo, Agustina y la hermana, y Raimunda y Sole, hay una exuberante, colorida, y la otra que se presenta más como Agustina más masculinizada, y Sole como si fuera depresión, o La tristeza, la tristeza. melancólica, llorando por la mano. Y después están Irene y Paula, donde Raimunda es herida también a Paula, ¿no? Porque Raimunda es. cedida a Paula, porque Raimunda se va con Paula. Pero se A va vivir, porque a vivir se- con la tía. Porque A se vivir. separa de la madre por estar embarazada. La abandona. Claro, la abandona y Raimunda se va con Paula, pero como expresión de algo que vos decías, bueno, ¿por qué Paula hija lleva el nombre de la tía? Como interrogante.
podría ser algo fantaseando como si fuera, bueno, Raimunda, o algo donde está la hija prohibida de o Irene o de Paula misma, de quién es hija Raimunda. Es posible, como pensando en la repetición dentro de la estructura, así como Paula es hija del incesto, de quién será hija Raimunda, ¿no? Y sí, ahí tenemos una duda. Ahora lo de esas parejas de hermanas, no sé si tendrán que ver con el deseo, que es, la productora del deseo es hija de dos hermanos, de Pedro y de Alejandro, creo que se llama el hermano, ¿no? Dos hermanos son los padres de la criatura, del deseo de la productora. No sabría decirte si tiene algún otro significado, por lo menos que yo pueda descubrir en la película de esa pareja hermana. No sé. Como si una fuera parte de la otra. Bueno, sí, muchas veces Una pasa una parte, no. esas parejas donde está disociado los aspectos de uno y otro son muy frecuentes. Lo veíamos cuando hicimos el análisis de Drácula, que los muchachos que acompañaban al personaje interpretado por Keanu Reeves eran distintos aspectos que después hacia el final de la película confluyen porque van muriendo los otros. O Miss Lucy, que era el aspecto más erótico de esta chica Cuando se morían, Isabela. Claro, iban como se reintegran. se reintegra. Con respecto a los hermanos, hay una carta que trae Jones, una carta de Freud a Jung, donde plantean la cuestión de esas parejas de hermanos donde hay uno poderoso y el otro medio pavote. Como decías vos, una es exuberante y la otra está apagada, reprimida, etc. Como decíamos, una muestra lo reprimido de la otra. Y Freud dice, sin lugar a dudas, muestran como en el mito de Castor y Pollux, que son los que dieron origen a el nombre, o mejor dicho, la constelación del zodíaco de Géminis, los hermanos. Y dice, Castor y Pollux, uno era inmortal y el otro mortal. Entonces hacen un pacto y deciden vivir un día cada uno. Como para que entonces ninguno fuera inmortal ni mortal. Y dice, ¿pero qué son estos? Dice, y ahí Freud se larga con una interpretación curiosa. Dice, no son otra que cuando al nacer uno, que es el feto, va a nacer, y su hermano, que es la placenta, muere. Es notable, lo deja ahí, pero Lacan, en el Seminario de la Angustia, dice y recuerda que tanto la placenta como el feto derivan los dos son la formación que viene del huevo. Una parte se transforma en placenta y otra en el embrión y va a ser el feto. Y la placenta, bueno, va a infiltrar con sus vellosidades coriales el útero de la madre hasta formar las lagunas y todas esas porquerías que estudiamos en embriología. Pero la placenta muere cuando nace el embrión. Dice, son esta pareja. Y Lacan lo destaca, y ahí también vemos que Lacan hace una analogía biológica. Dice, la placenta representa lo caído ahí atrás, el objeto A. Es el primer representante del A, dice Lacan. Monsieur Lacan haciendo una analogía con algo biológico, pero bueno, la dijo, está bien. O sea que lo de los hermanos siempre tiene una larga tradición. Y en las novelas o en las películas es frecuente la de dos personajes que entre los dos hacen uno, muestra lo que el otro no tiene. Bueno, esta de Oscar Wilde, el retrato de Dorian Gray, ahí se ve claramente, ¿no?, que uno era el representante de todas las porquerías y el otro se mantenía sin mancha.
Así que lo de las hermanas quizás venga por ese lado, ¿no? Sí, las dos. Cosa que estudia también Otto Rank, en el fenómeno del doble. A ver, nos quedan unos minutos. Sí. Si alguien de... ¿Alguien más quiere Perdón. participar del Zoom? ¿Alguien quiere participar con algún comentario? Active el micrófono. Activa el micrófono y lo escuchamos. Vamos acá. Tan mala fue la presentación que no se les ocurre nada. Otra cosa que a mí me llamó Sí. la atención de la película son las miradas. La mirada, porque cuando dice, tenés los ojos de Tu padre le dice. claro, de tu abuelo. Yo también se puede decir la mirada de Paco a las piernas de la nena, la mirada de la madre que no ve, o como cuando dice murieron adormecidos, ¿qué es adormecido? Que no ve, que no se da cuenta, que no piensa, pensaba en el letargo. Abrí los ojos, enterate, mirá, Claro. En todas esas miradas. es cierto, sí. Por ahí es lo que el analista no ve también. Esa es toda una línea que también puede seguirse. Es decir, Cuando una encuentra... película tiene infinitos, cuanto mejor es la película, más llena de cosas que uno puede ir siguiendo distintas líneas. Yo acá seguí esta porque me pareció la que estaba más condensada en los primeros Está minutos. buenísimo, porque en eso realmente a mí me encantó, ¿viste? Porque Está todo. esos Al dos detalle. primeros La del minutos- florerito, el viento de los Yo cojones. la vi, impresionante, sí, cómo se va después a despegar todo que está condensado ahí. Ah, buenísimo. Y también cómo lo callado en una madre aparece en forma hermosa o siniestra en la hija. Eso también se ve ahí. El tabú, el Hay un secreto. personaje secundario que parece detalle, pero está Ah, sí, como que parece ahí al pasar, pero sí, es la que usa el sexo para vivir. Alquila su sexo. Pues dicen, vende, no vende, alquila por un rato, no es que vendió. Sí. Además, en quien todos los profesionales debemos honrar a la que es la profesión más antigua del mundo, dicen. Así que, y como dice Javier Poncela, un escritor español de los años 30, que dice, no sé por qué le dicen sucias a las prostitutas si no hay mujeres que se laven más seguido que los prostitutas. Bueno, estamos Bueno. en la hora. Ah, ya estamos, Sí, bueno. Sí. Bueno, Gracias. gracias a todos. Muchas gracias. Nos despedimos. Chao, hasta la próxima para todos. Nos vemos. Chao, chao, chao. Chao, gracias. Muchas gracias, nos vemos. Hasta luego.